Hola a todos, en este video les voy a explicar la respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico y exergónico por el cual se produce ATP. Durante la respiración celular, varias reacciones químicas degradan moléculas de nutrientes, principalmente la glucosa. Esta degradación genera que se libere energía. La mayoría de las células del organismo extraen energía contenida en los nutrientes en presencia de oxígeno. En cambio, las células musculares pueden obtener energía incluso sin la necesidad de oxígeno. La glucosa puede ser degradada mediante dos vías metabólicas: la respiración aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, y la respiración anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. La respiración aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, al momento de oxidar la glucosa, la energía liberada al romperse los enlaces químicos de la glucosa se convierte en AEP más P, lo que es igual a ATP. También los hidrógenos y electrones liberados en este proceso son aceptados temporalmente por los coenzimas NADMAS y FAD, las cuales se reducen y pasan a ser NADH y FADH2. Además, los átomos de glucosa conforman nuevas moléculas de menor contenido energético, como el dióxido de carbono y el agua. Las etapas de la respiración aeróbica. La primera etapa es la glucólisis. La segunda etapa es la oxidación del piruvato. La siguiente es el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico. La cuarta etapa es la cadena respiratoria y la última etapa es la fosforilación oxidativa. Ahora hablemos de la glucólisis. La glucólisis es el único proceso que ocurre en el citosol, o también llamado citoplasma, ya que todo el resto de etapas de la respiración aeróbica ocurren en la mitocondria. También es la única vía metabólica que ocurre independientemente de la presencia de oxígeno. La glucólisis está dividida en 9 reacciones. Es la etapa inicial de la degradación de la glucosa, y durante la glucólisis, la glucosa, un sustrato de 6 carbonos, es oxidado y se convierte en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. A cada una de estas moléculas se las conoce como piruvato. Y por último, la glucólisis está dividida principalmente en 2 partes: la fase preparatoria y la fase de obtención de energía. En la fase preparatoria, la glucosa se divide en 2 piruvatos, que como ya dijimos son moléculas de 3 carbonos. Durante esta fase se utilizan 2 moléculas de ATP. Luego, en la fase de obtención de energía, se obtienen 4 moléculas de ATP y se liberan electrones e hidrógenos que son aceptados por 2 coenzimas, NADMAS, que al aceptarlo se reduce y pasa a ser NADH. Entonces, la ganancia es de 2 moles de ATP y 2 moles de NADH. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda etapa de la respiración celular aeróbica, la oxidación del piruvato. En esta, las moléculas de piruvato ingresan a la matriz mitocondrial. Cada piruvato se oxida, o sea que se pasa a tener 2 carbonos. A este compuesto se lo llama grupo acetilo. El carbono que fue desprendido de cada piruvato se libera en forma de dióxido de carbono. También el acetilo se une a una molécula de coenzima A y forman el acetil-CoA. Este proceso oxidativo genera un NADH por cada piruvato oxidado y transformado en acetil-CoA. Es decir, que en este proceso se obtienen 2 NADH por glucosa. También podemos ver de esta forma cómo se obtienen 2 NADH. Se liberan 2 dióxido de carbono y se forman 2 acetil-CoA. Ahora pasamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía cíclica de reacciones, en la cual se degradan los acetil-CoA. Este proceso es la ruta metabólica más importante para la obtención de ATP, ya que es donde más se genera NADH y FADH2. Y por último, debemos saber que este proceso está dividido en 8 etapas. Al finalizar el ciclo, queda un oxalacetato que reacciona con el citrato sintasa y un nuevo acetil-CoA, para así poder volver a comenzar el ciclo. Durante el ciclo de Krebs se obtienen 3 NADH, un FADH2, un ATP y 2 dióxidos de carbono por acetil-CoA. Por lo tanto, la obtención por glucosa es del doble. Bueno, les voy a decir cómo es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Durante estos procesos, el NADH y el FADH2 se sintetizan para formar ATP. Luego, la cadena respiratoria consiste en el transporte de electrones provenientes del NADH y el FADH2. Estos electrones son transportados mediante las coenzimas Q, también llamada ubiquinona, y el citrocromo C.
Para finalizar la cadena respiratoria, los electrones sin energía son cedidos a un oxígeno, el cual es el receptor final. Este oxígeno simultáneamente acepta protones de la matriz mitocondrial y así se forma un producto final que es el agua, en este caso. Además, durante la cadena respiratoria, los protones son bombeados de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, es decir, a favor de la gradiente, ya que en la matriz mitocondrial se encuentran más protones. Como podemos ver, en la cadena respiratoria nos encontramos 4 complejos y una proteína. 3 de estos complejos van a bombear protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Los 3 que van a bombear protones utilizando la energía de los electrones son el complejo 1, 3 y 4. Luego la proteína va a formar ATP. El NADH y el FADH2 se encuentran en la matriz mitocondrial. Durante la cadena respiratoria, tanto el NADH como el FADH2 le ceden 2 electrones a sus respectivos complejos. El NADH le cede sus electrones al complejo 1 y el FADH2 se los cede al complejo 2. El complejo 1 va a bombear 4 protones. Luego de que el complejo 1 bombee sus electrones, junto al complejo 2 le van a pasar sus electrones a la coenzima Q. Esta se va a encargar de oxidar y reducir los electrones y luego transportarlos al complejo 3, el cual va a bombear 4 protones más y luego va a pasarles los electrones al citrocromo C, el cual va a oxidar y reducir los electrones y luego transportarlos al complejo 4, el cual va a bombear 2 protones, ya que los electrones tienen muy poca energía. Finalmente, los electrones van a ser aceptados por un oxígeno, el cual va a aceptar simultáneamente protones de la matriz mitocondrial para formar agua. Y luego comienza la fosforilación oxidativa, que consiste en utilizar los protones acumulados en el espacio intermembranal para producir ATP a través de la proteína ATP sintasa, pasando los protones a la matriz mitocondrial. Aproximadamente cada 4 protones que pasan del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial se forma un ATP. Es decir, que por cada NADH se produce aproximadamente 3 ATP y por cada FADH2 se produce aproximadamente 2 ATP. Ahora hagamos un recuento de todos los NADH y FADH2 obtenidos en la respiración aeróbica y hagamos la cuenta de cuántos ATP se obtienen por glucosa. En la glucólisis obtuvimos 2 NADH y 2 ATP, y como por cada NADH obtenemos 3 ATP, en total obtuvimos 8 moles de ATP en la glucólisis. En la oxidación del piruvato obtuvimos únicamente 2 NADH, y si convertimos esos 2 NADH en ATP, nos damos cuenta que obtuvimos 6 ATP durante esta etapa. Y por último, durante el ciclo de Krebs, obtuvimos 2 ATP, 2 FADH2 y 6 NADH. Si sacamos la obtención total de ATP, nos da un total de 24 moles de ATP obtenido durante el ciclo de Krebs. Si sumamos todo el ATP obtenido en el transcurso de las 3 etapas, nos da un total de 38 moles de ATP. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra respiración, la respiración anaeróbica. Esta sucede mientras hacemos actividad física intensa. Durante este proceso, las células musculares degradan la glucosa en ausencia de oxígeno. Al igual que en la respiración aeróbica, la glucólisis es un paso presente en esta respiración, ya que como ya mencionamos, la glucólisis es independiente de la presencia de oxígeno. Durante la glucólisis, la glucosa se oxida formando 2 piruvatos y se obtienen 2 moles de ATP y 2 moles de NADH. Luego existen varias fermentaciones de las cuales no se obtienen energía. La fermentación más común es la fermentación láctica. En esta fermentación, el piruvato se convierte en lactato. Un ejemplo es el yogur. Luego está la fermentación alcohólica. Esto ocurre en los hongos unicelulares. Estos obtienen ATP a partir de la degradación de la glucosa que se transforma en etanol o dióxido de carbono. Un ejemplo de esta fermentación es la levadura. Y finalmente tenemos la fermentación acética, la cual transforma la glucosa en ácido acético. Un ejemplo de esta fermentación es el aceto.